7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para analizar juntos lo que es noticia en la sociedad española, en el ambiente político, pero no solo en él, sino en otras circunstancias también interesantes. De este miércoles que fundamentalmente tengo que contarles que sigue pendiente de los fastos y homenajes a la fallecida Isabel II en el Reino Unido y fuera del Reino Unido. Ya está su cuerpo en el Palacio de Westminster, ya desde hace un rato los británicos pueden, avanza esa cola kilométrica que quieren despedirla en una especie de homenaje, y hoy es el día ya en el que empiezan a aparecer algunas cosas que no terminan de encajar o que a algunos británicos les pueden disgustar del perfil de su nuevo monarca, Carlos III. Por ejemplo, el incidente de la pluma. Vean lo que pasó. Is it September 12th? 13, sir. Oh God, in the wrong date. 13? Yes, sir. You saw the 12th earlier. Wait, no, the 12th. I suddenly turned. Oh God, I hate this. Oh look, it's going everywhere. Hang on. Has anybody got a job? Where is that? Oh look, it's everywhere. Can't bear this bloody thing. I do. Everyone's stinking. En el país de los flemáticos, y siendo que su madre era una gran fan de las escrituras con pluma estilográfica, pues esto es una cosa bastante seria. Seguramente esto pasaba antes y no nos enterábamos, pero es lo que tiene la era de la comunicación. Este rey se va a tener que someter al escrutinio de las cámaras las más de las veces. Ya le pasó algo parecido, que más o menos no se conocía el sonido y quedó como en nada. Fue a propósito del tintero. Seguramente algunos recordarán la cara que ponía Lugier cuando le estorbaba el tintero al hombre, a Carlos III, lo pusiera donde lo pusiera. Y al final, da la sensación que la bronca se la llevó Lugier, que terminó, por cierto, sujetando el tintero con la mano porque le estorbaba al que va a heredar la dinastía. Ahora lo van a ver en sus últimos momentos de esplendor. Fuera este tintero que me estorba. Y algunas cosas de esas que yo les citaba que empiezan a incomodar a algunos británicos, ya irán saliendo más con el tiempo. Es que el nuevo rey de Inglaterra va a heredar un fortunón por la muerte de su madre, además del trono, con la gran ventaja sobre el resto de los ciudadanos de que él no va a pagar el impuesto de sucesiones por el legado. Eso hace recordar a algunos lo que les costó que la Casa Real pagara impuestos por los alquileres de esa enorme cantidad de inmuebles que posee en las principales ciudades británicas, pero sobre todo en Londres. Carlos III no tendrá que pagar impuestos por recibir la herencia millonaria de casi 500 millones de euros de su madre. Y la pregunta es, ¿por qué? Una ley de 1993, aprobada por el gobierno del conservador John Major, exime de pagar este tributo a las arcas del Estado siempre y cuando esta herencia se produzca de soberano a soberano. La norma creada ex profeso para la corona quedó también avalada por el premier David Cameron en 2013 en un memorándum sobre la fiscalidad real. Y por la misma, la entonces monarca quedaba dispensada por ley de hacer frente al pago de una tasa del 40% al heredar el patrimonio y que, por el contrario, sí que se aplica a los británicos cuyos bienes legados superan los 375.000 euros. El tipo impositivo del nuevo monarca es cero y es así salvo que él mismo decida voluntariamente lo contrario. Su madre, la reina Isabel II, lo hizo en el pasado, tributar por sus bienes aunque de manera simbólica. Y se comprometió a abonar cada año también su entonces madre y su hijo cuando era príncipe de Gales un 40% al Tesoro británico, una cantidad sin embargo reservada y confidencial. La noticia fue entonces recibida como un éxito por parte de los británicos que recibían en condiciones de igualdad a la monarquía, pero también fue muy criticada porque necesitaba la reina de la bondad del pueblo para reconstruir su residencia de Windsor. El memorando de 2013 justifica su postura en que hay una diferencia entre lo que son los bienes del monarca como soberano y lo que pertenece con carácter privado y particular, y según la norma no tiene por qué asumir el pago de una fortuna de la que en realidad no puede disponer
obtener por tal cargo. Joyas reales, obras de arte, mobiliario, viviendas y residencias oficiales, y todo lo que conllevan títulos como el de Lancaster. La ley habla de que la monarquía británica ha de ser independiente del Estado y preservar su patrimonio con un grado de independencia financiera del gobierno de turno. De lo contrario, si Carlos III tributase al 40% por su herencia, mermaría esta autonomía. Bueno, por darles un dato que en algunas informaciones anteriores era un poco más confuso. Sánchez no va a asistir el lunes al funeral en Londres por Isabel II. No ha trascendido el motivo formal, aunque sí nos hizo llegar Moncloa a algunos medios de comunicación bastante afines, sí que comentaban que no era voluntad de Sánchez coincidir en esos actos con el rey emérito don Juan Carlos I. Bien. Hasta aquí esto que ya verán ustedes que va a tardar en desaparecer del panorama informativo, la cosa de los fastos británicos por su fallecida monarca. Vamos a hablar de algo más próximo, las consultas médicas por ordenador o por pantalla, como quieran, o si lo prefieren, videoconsultas. Hay una señora en Madrid, en Collado Villalba, que tuvo un ataque agudo de ciática y que cuando acudió a los servicios de urgencia le pusieron delante una pantalla de ordenador y así a través del ordenador habló con la doctora que tenía que aliviarla. Y bueno, pues no está para nada contenta con esa videoconsulta en la que al final llegaron a la conclusión de, bueno, a lo mejor si el dolor es muy fuerte habría que solucionarle alguna inyección para reducirle el dolor, pero yo tampoco se la puedo poner porque estoy, como ve, no estoy de presente, sino de videoconsulta. Quiero hablar de todo eso con doña Carmen Flores, que es presidenta de la Asociación Defensor del Paciente. Muy buenas tardes, doña Carmen. Hola, buenas tardes. Hacía tiempo que no la saludaba, me encanta volver a verla. Dígame una cosa. Muchísimas gracias, igualmente. Cuéntenos detalles del caso este de la señora de Collado Villalba. Bueno, es exactamente lo que usted ha contado, o sea, es literal, tan literal que salió muy enfadada, lo puso en las redes sociales, después nos han llegado algunos casos a nosotros también y desde luego las personas no quieren ser vistas por una pantalla, es decir, nosotros y usted me lo ha hecho, ¿cómo le diría yo? Fácil. Me gustó tanto lo que me dijo que lo estoy utilizando con su permiso. Es decir, es que somos clientes de la sanidad pública. Sí, señora. No nos merecemos que este tipo de consultas se hagan así por razón de respeto, por razón de cercanía, por razón de que puede haber errores de diagnóstico, de medicación, que la paciente evidentemente no sabe quién hay detrás de esas cámaras, no sabe quién está oyendo su patología, su confidencialidad, que esto es muy serio en el ámbito médico. Por tanto, yo creo que hay que reflexionar porque, por ejemplo, si esto fuera útil, sería para que la burocracia que hay en la sanidad se eliminara y esto sería maravilloso. Pero desde luego para consultas, para tratamientos, incluso para seguimientos, porque decían un seguimiento para crónicos, pues tampoco, porque un enfermo crónico necesita ver a su médico, necesita contarle, necesita, digamos, tener la cercanía de quien le va a ayudar. Y le va a ayudar porque si tiene una enfermedad crónica grave como es un cáncer, necesita tener un ser humano delante. Por tanto, estamos en total desacuerdo. Yo creo que los médicos que están pasando por una fase tremenda están colapsados, están agotados, pero creo que se deberían negar a este tipo de consultas porque no les beneficia. Incluso por este tipo de consultas pueden tener y aumentar las denuncias sin necesidad ninguna. Bueno, esto de la videoconsulta a lo mejor tenía un sentido pues, en tiempos de la pandemia, cuando era un riesgo para el médico y una dificultad, teníamos establecimientos sanitarios casi cerrados, blindados diría yo, era muy difícil acceder a
a un médico que te orientase o que te diagnosticara, pero en lugar de decaer, alguien ha visto ciertas ventajas en este sistema y ahora parece que esto va a ser difícil de parar, ¿no, doña Carmen? Vamos a ver, nosotros en tiempo de pandemia no hemos levantado la voz en ningún momento. Se han hecho consultas telefónicas muy habitualmente, pero es que era lo normal, ¿no? Estábamos en una situación que desde luego no era ni muchísimo menos normalizada. ¿Que va a costar quitar esto? Pues evidentemente hay algo que nosotros hemos propuesto, que firmen los pacientes si quieren que les vean por televisión, que lo firmen porque es su salud, es su vida, es su dinero. Y por tanto, si somos pacientes clientes, me encanta la frase, pues evidentemente tenemos que ser tratados como tal. Tenemos que ser tratados como clientes que pagan religiosamente y que desde luego merecen al menos el respeto de ser atendidos con decencia y con dignidad, y a mí aquí me parece que no lo es. Y bueno, yo sigo insistiendo que es que la cercanía de un médico no tiene nombre. Tienes a un ser humano delante al que le cuentas tus cosas, y luego la intimidad, yo quiero insistir en la intimidad. ¿Quién está oyendo lo que yo tengo? ¿Me tengo que desnudar porque tengo un grano, un bulto en cualquier parte? ¿Quién me va a ver? ¿Cómo me va a ver ese médico o esa doctora de verdad? El problema que yo tengo, si es malo, es bueno, si tengo algún acceso, ¿cómo me lo va a ver? Como decía esta doctora, yo no te puedo pinchar, no estoy ahí. Por tanto, difícilmente puede diagnosticar lo que puede ser incluso una patología grave. Bueno, digamos que este plan de videoconsultas en Madrid se pone en marcha en primavera y que se va extendiendo cada vez a más hospitales, y la queja de esta ciudadana de Collado Villalba, pues ya verá usted cómo en poco tiempo vamos a tener unas cuantas docenas de quejas, porque el sistema, que para algunas cosas no digo yo que no pueda ser útil, o para algunas circunstancias, desde luego no es apropiado para tratar clientes de la Seguridad Social, que ese es el concepto al que tenemos que llegar. Casi lo conseguimos en el mundo de las compañías de aviación, al final se rompió todo, y aquí pues, nunca hemos estado tan apartados de ese concepto como creo yo en estos tiempos. ¿Cómo lo ve? Bueno, pues tendremos que luchar. Sí. Es decir, llevamos 25 años luchando. Creo que usted y yo nos conocemos hace muchísimos años, Pues sí, muchísimos. señora. Y por tanto tendremos que seguir luchando, porque hay algo muy importante. Los ciudadanos somos más, los pacientes somos más. La administración son unos cuantos que además hemos elegido para que cuide nuestra salud, nuestra vida, y además nos respete como pacientes clientes. Sí, señora. Entonces, vamos a ello. Doña Carmen Flores, me gusta verla tan peleona, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente. Muchas gracias y buenas tardes. Me alegro mucho de haberle visto. Igualmente le digo. Bueno, vamos a los ámbitos más estrictamente políticos. El día ha dado mucho de sí en esa materia, pero bueno, lo fundamental, vamos a tratar de abreviar. Vamos a tratar de abreviar porque tengo una entrevista que seguro que les va a interesar mucho más de lo que yo les cuente. Hoy se ha producido la primera sesión de control del Congreso de los Diputados de lo que podemos considerar ese nuevo escenario. Luego hablaremos de esto, pero todo viene al hilo de que lo que decía, todo en la vida es cuestión del color del cristal con que se mira. Bueno, fíjense hasta qué puntos. Resulta que el CIS de José Félix Tezanos ha publicado una encuesta según la cual ese debate, ese cara a cara que hubo en el Senado entre Alberto Núñez Feijóo y el propio Pedro Sánchez, pues para el señor Tezanos lo ganó Pedro Sánchez con el 29% de los votos de los encuestados. Feijóo solo consiguió el 24%. Y ninguno de los dos, 26,1%. Hombre, yo hubiera entendido pues que no ganó ninguno de los dos, fuera mayoritario, me parecería más correcto. Esto me parece un poco sesgado a favor de Pedro Sánchez, lo cual, tratándose de una encuesta de José Félix Tezanos,
me parece de lo más normal, de lo más normal. Y en materia de energía, ¿qué es lo que vamos a abordar a continuación? Pero voy entrando en materia. Tienen ustedes que saber que desde aquella patochada de nuestro presidente Pedro, Antonio, José, lo que sea, Sánchez, aquello de mandarle una carta al rey de Marruecos diciendo puede hacer lo que quiera con el Sáhara Occidental, que enfurismó a los señores de Argelia, que rompieron relaciones, que se llevaron al embajador, que todavía no ha vuelto, que dejaron de enviarnos gas por el gasoducto, que era la manera ideal, que no van a continuar suministrándonos gas en la misma cantidad ni en el mismo precio, pues ya empieza a dejar sus señas de identidad. Argelia en julio dejó de enviar a España gas a través de metaneros. Argelia, pues además del gasoducto, enviaba gas a través de barcos metaneros y ha decidido suspender todo eso. Y eso nos lleva a que estamos en una situación verdaderamente complicada, no mejora en absoluto. De hecho, hoy les tengo que contar que bueno, el precio de la electricidad en el día de hoy solo ha aumentado un 16-30%. Y que se ha puesto el megavatio en 257 euros de nuevo. Y al mismo tiempo hay que contarles también lo que está pasando con el diésel, que ya está a una distancia kilométrica, mira por dónde, una distancia muy importante de precios respecto de la gasolina. La luz nota una importante subida. El precio medio de la electricidad asciende este miércoles a un 16,3%. situándose en 257 euros el megavatio hora, muy por encima de los 221 de ayer. Es el resultado de sumar la media de la subasta mayorista a la compensación que pagará la demanda a las centrales eléctricas por la aplicación de la excepción ibérica. Es decir, de los 133,61 euros de media en el mercado mayorista hay que sumarle la compensación de 123,4 euros a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la tarifa regulada. La luz sube a pesar de que el gas baja desde finales de agosto, cuando se llegó a pagar 346 euros en la media europea. Ayer se situó en los 145. Pero la luz no es la única que sube, también el diésel. Tras un mes de septiembre en el que todos los días el gasóleo ha estado más caro que la gasolina, hoy se encuentra el diésel a 1,92, casi 20 céntimos más que el otro combustible. Se vuelven a rozar los 2 euros el litro tras un verano de continuas bajadas. Los expertos avisan, puede venir un invierno de constantes subidas por 3 motivos principales. Menos diésel que viene desde Rusia, falta de flexibilidad de las refinerías a la hora de sustituir el petróleo ruso por otro para seguir generando diésel, y las calefacciones. Los mercados anticipan escasez de cara al invierno. Por ello, vayan ahorrando, que vienen unos meses de frío muy caros. Bueno, les presento, aunque ya muchos la deben conocer, a doña Mireia Borràs, que es diputada en el Congreso de Vox y portavoz adjunta de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy, muchas veces yo he dicho aquí que una de las cosas, que todos los voten o no los voten, tenemos que agradecer a Vox, es que ha puesto en la mesa del debate cosas que eran absolutamente tabú. De los menas a la ideología de género, de la unidad de España a tantas y tantas las cosas. Eso es un motivo para que esta formación que lidera Santiago Abascal nos caiga simpática. Pero bueno, es que hoy ha sido una más. Ha sido una más porque estamos todos un poco fritos ya de lo de la Agenda 2030, de que hay cosas de las que no se hablan. Por ejemplo, pues ¿qué tal si le damos una moratoria al pago por las emisiones? Digo yo. Ahora que emiten todos, ahora que Italia ha empezado a echar centrales de carbón al ruedo y Alemania ya lo hizo y tal, bueno, pues no, eso no, porque es dogma de la fe medioambientalista y esencia de la Agenda 2030. Hoy en el debate o la sesión de control al Gobierno, que antes les decía que había empezado su curso, los miércoles, tal, el que ponía el tema en el sitio donde debe estar, que es en la soberanía popular, ha sido una vez más Santiago Abascal, que ha decidido plantear ante los señores diputados, oiga, ¿y por qué no hace usted un referéndum sobre la energía nuclear y que los españoles decidamos? Todo esto enmarcado en una idea que compartimos todos, de que el que no busque la soberanía energética en los tiempos venideros lo va a pasar muy mal en Europa. Vamos a escuchar a Santiago Abascal. Y este Gobierno puede en este momento decidir hoy
que se reabre la central nuclear de Garoña. Este Gobierno puede detener la voladura de centrales térmicas y este Parlamento puede votar mañana la derogación de la ley climática, que es un suicidio para los españoles. No nos haga caso a nosotros. Pregunte a la gente, en vez de sacarse fotos con la gente que le están saliendo tan mal, utilice el artículo 92 de la Constitución y consulte a los españoles si quieren seguir pagando la energía más cara o si quieren explorar sus propios recursos naturales. Bueno, pues por fin tenemos este tema en la mesa. Ahora veremos si alguien se da por aludido. Mireia. Veremos, a ver, no lo creo. La realidad es que lo que Santiago Abascal hoy ha dicho en la sesión de control es algo de pleno sentido común. Preguntar a los españoles si en cuestiones de elevada trascendencia, como es el ámbito energético que afecta a toda la economía, afecta de manera transversal a todos los sectores, a todas las casas, familias, pymes, autónomos. Es un asunto, vamos, de los más importantes que podemos poner sobre la mesa y es de justicia, pues decir, oiga, para asuntos tan relevantes usted está destruyendo la soberanía energética de nuestra nación, consúltele al pueblo si está de acuerdo con que vuelen ustedes centrales térmicas, con que cierren ustedes o ni siquiera se dignen a revisar el calendario de cierre nuclear, o pues bueno, que directamente prohíban, seamos el único país en el mundo que prohíba explotar y explorar nuestros propios recursos. Repito, explotar y explorar, investigar. Se prohíbe la investigación de nuestros propios recursos. Una política totalmente suicida y en contra del bienestar y de la soberanía de una nación. Entonces, lo que Santiago Abascal ha dicho, además, viene contemplado en la Constitución, concretamente en el artículo 92 de la Constitución española, dice, y leo textualmente, cito textualmente, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Es decir, que lo que hoy ha dicho Abascal en la sesión de control es algo que viene contemplado en nuestra Constitución, no es algo que salga de manera baladí, es algo que se puede hacer, se puede aplicar. Obviamente este Gobierno no lo hará, apuesto a que no lo hará, porque realmente si lo hace seguramente se vaya a encontrar, tal y como hemos visto en las últimas elecciones, que el pueblo no le va a apoyar en estas decisiones, porque cada vez más españoles se dan cuenta de cómo está destruyendo su bienestar, cómo están de alguna manera atacando y empobreciendo sus formas de vida, pues eso, su poder adquisitivo. Cada vez cuesta más el bienestar. Sí, el bienestar de los españoles cada vez se ve más mermado. Tú vas al supermercado y donde antes comprabas con 50 euros una cesta de la compra básica, ahora no, ahora te cuesta el doble prácticamente o un 30 y pico % más. Entonces, bueno, pues todo esto los españoles se están dando cuenta, por no hablar ya de los precios de la gasolina, del transporte, etcétera, etcétera, y por supuesto de las facturas eléctricas y de gas de los hogares. Es decir, todo, absolutamente toda la economía se está encareciendo una barbaridad, están haciendo mucho más ineficiente nuestra economía, están encareciendo todos los recursos y los españoles ya no pueden más. Están con el agua al cuello y nosotros lo que decimos es, oiga, este asunto es de vital importancia, es tan sumamente trascendental para todos los españoles que según la Constitución usted debería ponerlo a consulta pública y consultar, como hoy también se ha dicho en la moción de interpelación, consecuencia de interpelación urgente que ha presentado Vox, y lo hemos insistido también, lo hemos vuelto a repetir a la ministra Teresa Rivera, que por favor le sugeríamos que pusiera a disposición de los españoles si estaban de acuerdo con la política energética que están haciendo, si están de acuerdo con que se vuelen las centrales térmicas, si están de acuerdo con que se cierren las centrales nucleares y con que se prohíba explotar y explorar nuestros propios recursos, entre otras tantas cuestiones que también está aplicando este Gobierno en materia energética. Y bueno, pues de nuevo las contestaciones, como habréis visto en la sesión de control, ha sido echar balones fuera y no dar ningún tipo de solución. Y realmente es una pena porque nosotros hemos puesto a disposición del Gobierno ya en numerosas ocasiones un paquete de medidas de pleno sentido común. Son medidas que lo que pretenden es alejarse de toda ideología, además lo especificamos
que hay que extraer todo tipo de ideología climática de la política energética del Gobierno, y lo que proponemos son medidas de pleno sentido común, medidas que buscan favorecer el bienestar de los españoles, que tienen el foco en los españoles y en la reindustrialización y en la soberanía energética de España. Y además algunas de esas medidas ya han sido acogidas por el propio Gobierno, rebajando impuestos, pero fue Vox el primero que lo dijo. También el Partido Popular ahora se ha sumado y apoya estas medidas, cosa que a nosotros nos alegra y aplaudimos. Y si bien es cierto que estas medidas las ha ido acogiendo el Gobierno, falta todavía mucho camino por recorrer y nosotros seguimos poniendo sobre la mesa a disposición del Gobierno ese paquete de medidas para que por favor hagan algo, porque se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo y se puede de alguna manera intentar revertir toda esta debacle, todo este suicidio energético que nos han llevado, empezando por su sectaria Ley de Cambio Climático. Mireia Borràs, portavoz de Energía en el Congreso de Vox, te ruego hagamos una pausa, Sí. nos vamos a publicidad y luego continuamos. Perfecto. Gracias. Gracias. Pues aquí seguimos con doña Mireia Borràs. Por cierto, vamos a escuchar lo que dice Teresa Rivera a propósito de la supuesta maravilla de la excepción ibérica o del tope del gas, porque hay muchos españoles que están viendo con un disgusto terrible cómo les tienen que pagar ellos, sin estar en la tarifa regulada, la cuota parte de este gran invento del Gobierno. Escuchamos a la ministra Rivera. El próximo día 15 hará 3 meses que aplicamos la excepción ibérica y los ciudadanos españoles, la economía española, se ha ahorrado ya 2.300 millones de euros. Creo que son buenos datos, ha funcionado. Creo que en realidad, a pesar de que evidentemente tenemos que seguir trabajando a nivel nacional y a nivel europeo, y a pesar de que la Unión Europea hoy entienden, aceptan y reclaman medidas muy parecidas, debemos seguir pensando con moderación, con prudencia, cómo poder seguir acompañando al tejido industrial y a las familias españolas. Pero la cuestión no es esa, señora ministra, la cuestión es quién paga la compensación por el tope del gas. ¿Nosotros o ustedes? Póngalo a presupuestos, ¿no han recaudado 22.200 millones más? Páguenlo con eso. Pero es que lo que están haciendo es repartirlo a pachas entre todos los que tenemos contratos de suministro eléctrico. Efectivamente, esto es así. Bueno, podemos explicar un poco, para quien no lo sepa muy bien, cómo funciona esta famosa excepción ibérica, de la que, como bien has dicho, el Gobierno se enorgullece, pero es un auténtico desastre. Esta excepción ibérica lo que hace es recortar el precio del gas, efectivamente, que es el que marca el precio final, el precio de todas las tecnologías, pero este recorte, ¿vale? Este recorte que realiza no lo paga el Gobierno. ¿Quién lo paga? Toda la demanda eléctrica. ¿Y quién es toda la demanda eléctrica? Pues todos los consumidores de electricidad, es decir, cada familia en su casa, cada autónomo, cada pyme, etc. Proporcionalmente al gasto, pagas el Efectivamente. cargo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si bien es verdad que el precio en el mercado mayorista se reduce porque se limita, se pone ese cap, ¿no? Se llama ese tope, si bien es verdad, claro, ella dice, el precio en el mercado mayorista se ha reducido tanto y hemos permitido ahorrar a los españoles 2.000 no sé cuántos millones de euros. Sí, claro, porque ella está cogiendo como referencia el precio en el mercado mayorista, que está limitado. Lo que no está diciendo es que esa compensación, esa subvención al gas, la estamos pagando todos los españoles en nuestra factura, y que ya supone más de un 50% en muchas ocasiones de la factura de los españoles. Es una auténtica vergüenza. Es decir, que si los españoles ahora pagan 182 euros, por ejemplo, en el mercado marginalista, como fue hace unos días, que cerró el precio a 182 euros, luego había que sumarle otros 182 de esa compensación que tenemos que pagar, como he dicho anteriormente, todos los españoles. Y es decir, al final, el precio final se duplica y supone, como he dicho, esta compensación casi el 50% de todas las facturas de los españoles. Además es que es muy fácil de ver, porque tú te fijas en la factura y lo pone. Es decir, es un sinsentido. normativa, y luego en la parte de atrás de la factura es donde dice, no, esto es por el tope. Pero es del gas. engañoso, porque ellos utilizan como datos de referencia. Yo hablé en su día cuando hablamos sobre esta moción en el Congreso, que votamos obviamente en contra, yo lo expliqué, que dije, esto es como un espejismo, porque si bien es verdad que en el mercado mayorista aparece un precio X, que varía y tal, y que como sabemos cada vez va más al alza, pero luego en la factura
se traduce por un precio totalmente diferente, es decir, no tiene nada que ver el precio en el mercado mayorista con el precio real que pagan todos los españoles, porque a ese precio en el mercado mayorista hay que sumarle la compensación que pagamos todos los españoles en nuestra factura directamente. Además la pagamos todos, los del mercado regulado como los del mercado libre. Entonces, bueno, esto lo que ha supuesto en muchos casos es un incremento, sobre todo a los consumidores del mercado libre, esto es los consumidores que tienen un precio fijo por megavatio hora, y les ha supuesto en la mayoría de los casos un incremento de la factura, con lo cual esta medida una vez más no ha servido de absolutamente nada, por mucho que el Gobierno pues eso, se atribuya medallas y hable con estos aires triunfalistas. Lamentablemente, en términos generales, puede haber algún día que sí que bueno, tenga algún tipo de impacto a la baja, pero en términos generales estamos viendo que no funciona esta medida, sino todo lo contrario, es contraproducente. Sí, lo único que nos puede librar de esto dentro de mucho tiempo es abrir un debate sobre soberanía energética, empezar a ver cómo nos buscamos la vida, porque desde luego como dependamos de Europa no va a ser posible, no se va a hacer. Europa ha tirado ya, yo creo que ha tirado ya el propósito incluso, y que cada país toma sus decisiones, y son decisiones que buscan el bienestar de sus ciudadanos y su voto, por cierto. Y menos aquí. Aquí seguimos atados al dogma, nadie va a Bruselas a decir, oiga, ¿por qué no bajamos esto de las emisiones que nos está costando un Congo y que no es el momento? Bueno, pues no. Oiga, ¿por qué no renovamos la vida de las centrales nucleares? Hay 7 reactores instalados. Correcto. Bueno. Se pueden instalar más, se pueden reinstalar SMRs, nuevos reactores modulares de última generación. Podría hacerse un plan con nuevos reactores de este tipo, de última generación, que tardan mucho menos en construirse, son mucho más eficientes, pero no hay ninguna voluntad, como he dicho, es el único país, España, que no se ha planteado ni siquiera revisar su cierre nuclear. Y esto es muy grave porque dependemos, como sabéis, la nuclear genera un 20% de nuestro mix energético y bueno, pues no estamos en un momento donde podamos permitirnos el cierre de otra nuclear, por ejemplo, y Almaraz está al caer, es necesario, por ejemplo, hoy lo hemos dicho también en el Congreso, es necesario que se emita toda la documentación necesaria para que ese cierre no se produzca y que haya unos informes que acrediten la viabilidad de la central nuclear, etcétera, etcétera. Y todo esto pues es muchísimo trabajo, son unos trabajos técnicos complejos que llevan bastante tiempo, estamos hablando de hasta 4 o 5 años, y es el tiempo justo que tenemos antes de que la central nuclear determine su cierre, ¿no? Con lo cual, o el Ministerio se da mucha prisa o podemos vernos de repente comprometidos en que esta central nuclear se tenga también que cerrar. Y no estamos en un momento como para permitirnos ningún fallo de este tipo. Luego quería también comentar el tema de los derechos de emisión de CO2. Es una barbaridad la cantidad de miles de millones que el Gobierno recauda con estos derechos de emisión que pagamos todos los españoles en nuestra factura. Este dinero, también aparte de el incremento por ingresos fiscales debido a la inflación de la que se está beneficiando el Gobierno, también por estos derechos de emisión de CO2 que cada vez también su precio es mayor, el Gobierno también cada vez está recaudando más. Y esos miles de millones de euros deberían destinarse íntegramente y directamente a rebajar la factura eléctrica, que se dejen de juegos de trileros, de quito aquí pero pongo aquí en la excepción ibérica que acabamos de comentar. Es un juego de trileros para conseguir un titular y decir el precio en el mercado mayorista del gas baja o conseguimos ahorrar 2.300 millones de euros a las familias porque el precio de la energía ha bajado, pero es falso, porque luego lo están repercutiendo directamente en la factura. Es decir, son juegos de trileros que pretenden, de alguna manera, maquillar la mala gestión del Gobierno y lo que necesitamos son medidas efectivas, no efectistas. Necesitamos medidas efectivas. Por ejemplo, destinar toda esta recaudación del impuesto del CO2 a rebajar la factura eléctrica podría ser una de ellas. Rebajar, desde luego, los impuestos en la factura y en el gas es otra de ellas. Como sabéis, el Gobierno ya pues, ha empezado a comunicar que está de acuerdo con algunas de ellas. Antes no dejaba Europa, ahora de repente sí. No sabemos aquí cómo cambian las cosas de un día para otro. Pero Vox lo lleva siempre Vox lo lleva diciendo desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos meses. Y poner un poco de sentido común, se pueden hacer cosas y se pueden seguir trabajando en reforzar esa soberanía energética en España, porque
con mucha suerte podemos decir que España es un país muy rico energéticamente hablando. Podríamos aprovechar muchísimo más nuestros recursos y esto no lo digo yo, no lo dice Vox, lo dicen los profesionales, empezando por los geólogos, empezando por la cantidad de gas que tenemos en el subsuelo. Hay estudios que indican que podríamos tener gas para 70 años, 40, 70 años, en fin, todo esto hay que investigarlo. ¿Qué pasa? Que no podemos hacerlo porque hay una ley expresa que se ha aprobado por todos los grupos de la Cámara, menos Vox, todos los grupos de la Cámara, repito, menos Vox, y no podemos hacerlo. Entonces, España tiene un potencial increíble, un potencial energético tremendo, pero estamos atados de pies y manos porque tenemos un gobierno que nos prohíbe explotar y explorar esos recursos. E insisto, esto es un auténtico suicidio energético. No tenemos por qué estar en esta situación. Cuando algunas personas intentan, por ejemplo, compararnos con Alemania o con otros países, no es una comparación justa, porque es que España tiene además mucho más potencial, por ejemplo, que Alemania. Tiene muchas más horas de sol, tiene pues, mucha más capacidad y mucha más eficiencia por las horas de sol en temas de renovables, también tiene mucha más potencial por el tema de las nucleares, también tiene mucho más potencial por las térmicas si no las hubieran volado todas. O sea, es decir, España tiene unos recursos muy buenos que podríamos utilizar y no lo estamos haciendo. Como cuando llega el frío, tú tienes abrigos, pero los tienes en el armario. Exacto. Y la llave la tiene el gobierno y dice que el armario no se abre y tú pasas frío. Sí. Eso es lo que nos pasa. Y lo grave de todo es que las consecuencias las están sufriendo los españoles, especialmente las bajas, las clases medias y trabajadoras, pero bueno, cada vez más casi toda la población, también las clases más altas, porque es que las facturas eléctricas ya se ha convertido en una auténtica barbaridad, incluso para familias numerosas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros le estábamos diciendo al gobierno y a la ministra: oiga, consulte a los españoles, porque son ellos los que sufren, los que pagan las consecuencias de sus políticas. Pregúnteles si están de acuerdo o no, porque no las paga usted, las paga todos los españoles, a los que ustedes están empobreciendo día tras día con sus políticas sectarias, porque no obedecen a ningún tipo de sentido común. Cuando decimos que son sectarias, no es una palabra baladí que digamos por atacar al gobierno. Sectarismo es cuando no obedece a ningún tipo de sentido común, ni conocimiento, ni criterio técnico, sino que obedecen pues eso, a un sectarismo, a una ideología que no se basa en ningún fundamento técnico. Lo que dicen los técnicos es lo que dice Vox. Y Vox lo que quiere es aplicar el sentido común en la política energética de nuestra nación. Lo primero de todo porque queremos poner el foco en los españoles. Queremos que podamos recuperar nuestra soberanía energética y poner nuestros recursos a trabajar para la nación. Mireia Borràs, portavoz de Energía de Vox en el Congreso, mil gracias por tu visita. Nosotros vamos a ver ahora qué ha pasado en esa sesión de control, que cada vez es más insulsa, tengo que decirse. Puntuales han entrado los diputados al Congreso, también el presidente y su amplia cartera ministerial. Ocupen sus escaños, por favor. La crisis energética ha centrado la sesión. Sánchez ha sacado pecho y presumiendo en respuesta a Vox de ir por delante de Europa a la hora de tomar medidas, por ejemplo, para luchar contra la inflación. Si algo podemos concluir con toda humildad, con toda la dificultad que tenemos por delante, es que en materia energética no hay gobierno más creíble ahora mismo en Europa que el gobierno de España. En su turno, el Partido Popular no se ha quedado corto y le ha espetado a Sánchez que deje los insultos y se abra a aceptar las propuestas del equipo de Feijóo. Le propone el Partido Popular medidas, soluciones reales para la España real, esa que usted no puede pisar, pero que pide soluciones y menos enfrentamientos y menos descalificaciones. Pero el presidente del Gobierno se niega e insiste en el ataque a la oposición. Señora Gamarra, de verdad, no sé por qué me ríe. ¿Están ustedes realmente pensando en los españoles cuando votan que no a favor de las medidas que benefician a la clase media y trabajadora de este país? ¿Por qué no aplica las medidas que le hemos pedido desde el Partido Popular para devolver a los ciudadanos ese exceso recaudatorio? ¿Por qué no incentiva el ahorro energético con bonificaciones en las facturas? Los bandos hoy han estado bien definidos, con y sin corbata. Abascal le ha reprochado al presidente su renuncia a explotar los recursos energéticos con los que cuenta España, reivindicando soluciones como, por ejemplo, la derogación de la ley climática. Este gobierno puede detener la voladura de centrales térmicas y este Parlamento puede votar mañana la derogación de la ley
climática, que es un suicidio para los españoles. No nos haga caso a nosotros. Y ha tenido tiempo para tirar de ironía recordando el micro abierto en su entrevista del día anterior. Bueno, muy bien, ¿no? Pero la puntilla ha venido por parte de Rufián. Hoy ya hay gente con el mismo miedo que hace 10, 15 años a recibir el recibo de su hipoteca. Y esto les puede llegar a arrasar. Una advertencia que no viene de cualquiera, sino de sus socios esta legislatura de la Esquerra. En fin, bueno, por lo menos empiezan a entrar en temas que de verdad nos afectan a todos. La crisis, la inflación, los precios. No como dice esa ministra Pilar Llop, dice, no, en el metro y en el autobús de lo que se habla es de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ahí, ¿cómo están las cabezas, Dios mío? Por cierto, en agosto, y esto es muy importante, esto sí que da fe de cómo está el país en estos momentos. Han caído 19.000 negocios solo en el mes de agosto. Eso lo denuncian las pymes y los autónomos. La desaceleración de la economía y la escalada de precios pone contra las cuerdas a las empresas, trabajadores y a los propios hogares, que no solo tienen que hacer frente a una inflación por encima del 10%, sino también al aumento de los costes de producción y al alza de los costes laborales por el aumento del SMI y de las cotizaciones. Lo cierto es que las intenciones de contratación sufren un notable frenazo. Solo el mes de agosto se perdieron más de 19.000 pymes y autónomos, y las previsiones para los últimos 3 meses del año no mejoran mucho. Se sitúan en un 2% frente al 21% que registraba en el anterior trimestre y al 33% del mismo periodo de 2021. Un desánimo por las malas expectativas que ha llevado a las pequeñas empresas y a la ATA a lanzar un mensaje de alerta con 7 medidas que reclaman al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Pero cuáles son estas medidas de auxilio? Pues bien, piden deflactar la tarifa del IRPF, reducir contribuciones, abaratar la factura de la luz y del gas y una moratoria concursal. Exigen además la adecuación de contratos públicos y rebajar el IVA de los alimentos. Con esta última propuesta del Ejecutivo de topar el precio de los alimentos básicos, desde ATA reclaman una rebaja al 0% del IVA de los alimentos básicos y reducir de este modo el coste de la cesta de la compra. Lo cierto es que los pequeños y medianos empresarios y autónomos se encuentran ante un panorama muy incierto. Muchos de ellos están al límite por la espiral de la inflación, la falta de materias primas y el aumento de costes. Por ello, y como último recurso, piden al Gobierno que no tome medidas que agraven la situación y dar luz verde a este plan de rescate que frene la pérdida de negocios en los próximos meses. Qué pena. Bueno, oiga, ha vuelto a España Ana Gabriel, la exdiputada catalana de las CUP, que se fugó hace 4 años y que bueno, ya se le debe haber acabado el fungible y ha ido al Supremo. La ha citado el juez Llarena, que es el que llevó todo lo del procés, y ahora se enfrenta pues la inhabilitarán, la multarán, lo suyo, que es instar la desobediencia civil y el no hacer caso de lo que se le ordenó en su día, buscando la unilateralidad de la independencia. Ahora solamente se enfrenta a eso, porque eso no tiene pena de cárcel, sépanlo. Pero bueno, ahí estaban todos para apoyar su vuelta, 4 años de vacaciones pagadas por quién sabe dónde. La exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, ha comparecido hoy ante el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para ser notificada del auto de procesamiento por un delito de desobediencia en relación al golpe de Estado independentista acaecido en Cataluña. En su comparecencia ha dicho que huyó a Suiza por motivos personales y niega que cometiera desobediencia porque no recibió ningún requerimiento del Tribunal Constitucional instándole a no seguir adelante con las leyes soberanistas. Per tant, doncs esperem que la causa o s'arxivi o s'enviï a Barcelona. Recordemos que Ana Gabriel se entregó por sorpresa a la justicia española el pasado junio después de más de 4 años huida, y todo ello con el objetivo de regularizar su situación procesal. La exdiputada de la CUP, que se refugió en Suiza, fue procesada en marzo de 2018 por un delito de desobediencia, encontrándose así fugada desde julio de 2018 hasta la vuelta voluntaria. Por su parte, diferentes grupos parlamentarios han demostrado su apoyo a la golpista. Creemos que las aguas deben volver a su cauce, esperemos que hoy Ana Gabriel salga sin ningún contratiempo i se solucione su problema. Avui estem aquí per expressar tot el nostre suport personal i polític a l'amiga i companya Ana Gabriel i també a través d'ella a totes les persones represaliades tant a l'interior com en l'exili. A su vez, desde el grupo parlamentario Vox están convencidos que la golpista miente. Ha mentido.
en nuestra opinión, una vez más no ha dicho la verdad. Porque, ¿cómo se puede negar que tenía perfecto conocimiento, al igual que creo que todos los españoles? Y a la pregunta de si es condenada, ¿el gobierno la indultaría?, ha sido muy contundente. Pues seguro. Pues miren, seguro. Este gobierno que tiene como aliados a los enemigos abiertos de España, que busca cualquier excusa para poner en la calle a los terroristas, a los asesinos múltiples, a los golpistas, ¿cómo no? ¿Cómo no? Saldrá al auxilio. Pues bien, el juez advierte a Ana Gabriel su obligación de comparecer cuantas veces fuera llamada, además de exigirle facilitar un domicilio y un número de teléfono donde ser localizada. Bueno, para conocer lo que de verdad nos importa a la sociedad española, nosotros creemos que somos un medio de comunicación básico, fundamental. Por eso les ruego que se acerquen al Club de Amigos del Toro Televisión, que colaboren con nosotros, que entiendan que, pues que a través nuestro ustedes son más libres y que nos necesitan del mismo modo que nosotros les necesitamos a ustedes. Así es que tómenlo como si fuera una suscripción a un medio de comunicación, apóyennos y ayúdennos a crecer y a ser más fuertes. Por cierto, que el club tiene prevista una visita al Museo Naval, donde vamos a recorrer juntos las salas de la historia naval española desde finales de la Edad Media hasta nuestros días. Si están interesados es muy fácil, 91 616 2464, apúntense porque esto está previsto para el viernes y las plazas son limitadas. Y dicho esto, me queda por recordarles que el derecho es uno de los aspectos clave en el mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si desean adquirir conocimientos jurídicos aplicables a lo que es el mundo profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de este año 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Plazas limitadas. El Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate es una iniciativa de ISEP Madrid. Maltratado, el campo, el ganadero se siente maltratado. Legislar y gobernar desde la ciudad sin conocer el entorno es muy difícil. Ahora mismo estamos a pérdida. El cochino se come lo mismo ahora, pero claro, es que el pienso está justamente el doble. Entonces estamos en una situación crítica. Si queremos defender la ganadería, si queremos defender la agricultura, nos tenemos que desligar por completo de la Agenda 2030. 22 minutos pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político y hoy lo hacemos con don Carlos Entrena. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien hallado, jurista, presidente del Club Liberal. Y nos acompaña también don Luis Suñer, que es economista e impulsor de Acción Liberal, que no se me olviden, amiga, mucho liberal aquí en la mesa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Eso está bien. Muchas gracias. Las vacaciones imagino que bien, así es que vamos al tajo, como suele decirse. Hoy el Tribunal Supremo, con bastante pachorra, hay que decir, ha dado a conocer la sentencia de 1.205 folios que condena a José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, expresidente del PSOE, exministro socialista, a 6 años de cárcel por las cosas turbias que aprecia el tribunal en la gestión de los fondos ERE. ¿Qué dice la sentencia? Por resumir, ¿verdad? Que hubo ilegalidad en la gestión de estos fondos, que hubo despilfarro en la gestión de estos fondos, que hubo discrecionalidad en el reparto de las ayudas y que esto se podía haber evitado, pero los que mandaban no quisieron evitarlo. Esto lo dice el Supremo, muy bien argumentado. Bueno, y ahora les tengo que contar que había un run respecto a los 2 votos, digamos que en contra, los votos distintos a la mayoría. Son 2, son de 2 magistradas, una se llama Ana María Ferrer y la otra Susana Polo. Me he leído los 2 votos.
sé que vosotros también, ya me corregiréis si lo interpreto mal, pero estos votos dicen que, bueno, que no discuten que el procedimiento de la ilegalidad que permitió tal reparto de esas ayudas era una materia en la que estos personajes juzgados pues podían haberlo cambiado, especialmente Griñán. Pero dice que como no formaron parte de los que repartían los fondos, pues hombre, que esto es muy duro para ellos. Bueno, ¿qué os parece la sentencia, su consecuencia? Hay que decir que detrás de esto, al final, os voy a plantear el tema del indulto. Bueno, al final es lo o que al pretende, principio, como claro. vosotros queréis. No, la verdad es que la sentencia, yo también me la he leído rápidamente, pues son 1.205 yo me he ido a folios y desde esta mañana que lo han publicado, realmente es una sentencia que está muy elaborada, incluido elementos muy complejos de carácter administrativo en relación al sistema, del sistema de malversación y defraudación que habían creado allí en la Junta de Andalucía, porque esto ha durado 10 años. Y a lo largo de estos años han estado dando estas subvenciones de una forma ilegal, pero ilegal que procede del propio Gobierno de Andalucía, que luego lo convertían por vía presupuestaria en la posibilidad de dar subvenciones. Entonces, es muy clara porque analiza subvención a subvención, ley de presupuestos, ley de presupuestos. Es decir, era un sistema de defraudación y al final pues había evidentemente malversación de fondos públicos y una actuación ilegal que ha convertido a Griñán pues, en un hombre condenado. Ahora bien, esos dos votos particulares dicen que no hubo tal malversación puesto que no participaron en el reparto del money, de las ayudas. Que no se apropiaron, que no les alcanzó dinero a estos señores. Pero bueno, es que una malversación es una administración desleal a unos bienes públicos. No hace falta que te apropies. Si te apropias ya es, a más otro delito. Si generas y mantienes el procedimiento ilegal que da pie al delito... Es un procedimiento para incluir en la ley de presupuestos de cada año, conociendo que era ilegal y con distintas advertencias por parte de un interventor delegado. No el interventor general, que el interventor general también ha sido acusado de la Junta de Andalucía, sino el delegado de la Consejería de Empleo, que es el que machaconamente decía esto es una disfunción, esto es una arbitrariedad, esto no tiene fundamento jurídico. Más de 100 veces. Más de 100 veces. Hasta el punto, insistía tanto, que hicieron hasta un decreto para intentar darle forma jurídica a este procedimiento de dar subvenciones al IFA, al Instituto de Fomento. Luis. Bueno, yo creo que es humillante para el contribuyente, ¿no?, que paga impuestos, ¿no?, que estas personas se idearan o gestionaran o bajo su gobierno funcionara un sistema de despilfarro, por no decir robo, con el objetivo de comprar votos y mantenerse en el poder, ¿no? Dicho esto, cualquier país corrupto, ¿no?, hace que huya la inversión, ¿no?, y por tanto que ese territorio o esos habitantes puedan elevar su nivel de vida. Lo que hemos visto en Andalucía, tanto con Chávez como con Griñán, es que han tenido a su región en el furgón de cola, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no? Una región con un crecimiento pequeño, con un paro mayor que en cualquiera de las regiones europeas. Y bueno, pues yo creo que al final esta gestión, digamos, corrupta, ¿no?, pues influye en el desarrollo económico. Entonces no es solo que el sistema sea irregular, ¿no?, sino que es un sistema tan corrupto que hace que huya, ¿no?, que huya cualquier inversión, ¿no? Por cierto, debiera yo decir cuál es la reacción de la Junta de Andalucía ahora en manos del Partido Popular. Pues su consejero de Presidencia ha dicho, está bien, que lo que tiene que hacer eso es pedir perdón.
Eso lo primero. Y que desde luego espera que con el conocimiento de la sentencia se alejen las manos que quieren indultar al responsable máximo de esto, José Antonio Griñán. La defensa de Griñán, y aquí yo quería aprender de ustedes, la defensa de Griñán va a pretender ahora de la justicia un incidente de nulidad. ¿Eso puede prosperar? Es muy difícil. ¿Y un incidente de nulidad en base a qué? ¿En base a algún tipo de indefensión, que no se haya practicado alguna prueba que haya pedido en instancia? Porque el Tribunal Supremo ya no practica pruebas. El Tribunal Supremo lo que hace es analizar si el derecho aplicado por la Audiencia de Sevilla fue correcto. Entonces, yo creo que esto no es difícil. No sé en qué puede basarse, pero es muy difícil. Pero lo que es evidente es que esta petición de indulto que ya ha formulado la familia de Griñán, yo creo que es otra injusticia más. Este señor pues se ha equivocado, no se habrá apropiado de nada, será muy buena persona, pero es un imprudente y ha actuado de una forma negligente en el cuidado de los dineros públicos que tanto cuesta recaudar y tanto nos cuesta a todos pagar. En beneficio de sus comilites. En beneficio de sus militantes, en beneficio de sus intereses partidistas. Es decir, que él no se ha llevado dinero de una forma directa, pero ha tenido un beneficio, aquello del beneficio, que se obtiene de una forma indirecta a través... El cui prodest. El cui prodest. No, esto es un agravio comparativo en relación a tantos condenados que están cumpliendo pena de prisión. Nosotros los liberales, pues evidentemente siempre estamos en contra de una pena de prisión, pues porque amamos tanto la libertad que entendemos que debe de haberla, pero que hay que restringirla. Pero en este caso pues ha habido una malversación de fondos públicos de cerca de 800 millones, si no recuerdo mal, cerca de 800 durante 10 años con conocimiento y consentimiento. Hombre, el indulto, la ley del indulto de 1870, que hace ya 150 años, de 1870, de la época de la República, de la época de la Primera República o previo a la Primera República, porque la Primera República fue en el 73 al 74, previo, o sea, con la gloriosa, con la Constitución del 69, de 1869, con la gloriosa, estaba fundada en unas razones de equidad y de justicia y de humanidad. Era en relación al robagallinas, estaba pensando que no tiene ingresos la familia y entonces pues hay que ponerlo en libertad, se le indulta pues para que mantenga la familia. Este es un ejemplo básico, pero ese es el espíritu del indulto. Luis, ¿tú tienes dudas de que le vayan a indultar? Pedro Sánchez le bueno, yo en particular no tengo dudas. O sea, hemos visto, ¿no?, cómo se ha indultado a golpistas, hemos visto cómo se ha transferido, ¿no?, la competencia de prisiones para enviar seguidamente a asesinos convictos etarras allí para que salgan de la cárcel. Entonces, ¿cómo no van a indultar a un miembro de la familia, ¿no?, de la familia socialista, quiero decir, ¿no?, que no se me malentienda? Pronuncia un poco como en las películas de... Quiero decir de la familia socialista, que no se me malentienda. Entonces, yo creo que en ese sentido, o sea, va a ser indultado igual que en otros, es tremendo, casos. Yo creo que es tremendo. Desde un punto de vista jurídico y político es tremendo que el gobierno socialista de Sánchez, socialcomunista de Sánchez, otorgue un indulto por razones humanitarias a un señor condenado por malversación de fondos, del dinero público, destinado a la compra de voluntades y ayudas para el clientelismo político. A mí me parece que eso tendría una repercusión gravísima para el Partido Socialista. Tengo que consultaros una cosa. En mi opinión, la familia y la defensa del señor Griñán está mal conduciendo el proceso del indulto. Cuando la familia lleva la petición antes de conocer la sentencia, eso es un poco disparatado. Cuando el abogado pretende un incidente de nulidad en este momento y contra el Tribunal Supremo, pues no le pone la cosa más fácil a Sánchez. Yo también comparto contigo que lo va a indultar, ya verás cómo sí. Ah, y se me olvida, no quiero que se me olvide esto,
no todos los socialistas están a favor del indulto. Ha habido uno bastante relevante, Juan Espadas, alcalde de Sevilla y candidato en las últimas autonómicas, que dijo, no, yo esto no lo firmo porque, bueno, es el único que tiene memoria en ese partido. Tenemos un criterio ético en los estatutos del partido que nos lo impide hacer. Seamos coherentes. Pues, hay que decirlo porque, hombre, para uno que además sabe... en la legislación penitenciaria pues hay otras fórmulas para aliviar la pena del condenado que ingresa en prisión. Lo que quieren es evitar la foto del ingreso en prisión, porque luego nadie sabe si están 3 meses, medio año o 8 meses. Nadie lo sabe porque es casi imposible de seguimiento, con los permisos, con tal cual. Quieren evitar esa foto. Foto que no consiguió evitar Felipe González en su época. Sí. Bueno, de todas maneras, yo estoy contigo, Luis, en que va a haber indulto. Ya veremos los condicionantes, porque aquí tiene que haber un informe preceptivo de la Audiencia de Sevilla, que naturalmente dirá que ni hablar, supongo. Y otro de la Fiscalía, que como ya sabemos quién manda en la Fiscalía, ese va a decir que sí. Efectivamente. Bueno, cualquiera sabe lo que dicen, pero vamos... Da igual lo que digan los informes. Esto es una gracia que puede dar Sánchez y la va a dar. Sí, sí. Bueno, de todas formas, siempre comentamos lo mismo. Un indulto no es absolutamente arbitrario. Tiene que reunir reúne porque es un acto administrativo que luego se recurre ante el Tribunal Supremo, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y entonces, en el Tribunal Supremo analizan cuál es el procedimiento, si el procedimiento se ha seguido, se han reunido esos informes, esos criterios de valoración, y el por qué se ha otorgado. O sea, cualquier acto administrativo es motivado y hay que motivarlo. Y entonces dicen, no, es por razones de humanidad. ¿Y dónde está la tal? Es que está muy enfermo. Yo qué sé, se te pondrán algún tipo de excusa. Pero luego es revisable ese acto administrativo del otorgamiento de indulto. Yo opino que en ese caso eso está muy bien, o sea, que se contemple esas situaciones, esos supuestos, etcétera. Pero sí es verdad que hemos visto un ejemplo previo, ¿no?, como es el de los golpistas catalanes, donde ahí no había problemas de salud, no había problemas de ningún tipo, excepto, ¿no?, el sostener en el gobierno al señor Sánchez. Y el indulto por razones políticas. Hay una frasecita que hace referencia pues aquí, ¿por qué no utilizamos las razones políticas o utilizamos cualquiera otra razón? ¿no? Ese es el gran problema de Sánchez, que después de dar por un delito mucho más grave un indulto a un montón de tíos que estaban pues percutidos de un delito de sedición, pues ¿cómo le va a negar a un conmilitón socialista que no se ha llevado nada a casa? A lo mejor, Xavier, porque ahí Esquerra representaba cuántos votos tiene en el Congreso. Evidentemente. Bueno, ¿Cuántos votos tiene en el Congreso? Y aquí Griñán, pues a lo mejor lo usan de... Bueno, me alegra mucho ver que cierto tono va recuperando el Partido Popular. Me quedé cao este verano cuando oí a Alberto Núñez Feijóo que decía: yo no tengo ningún interés personal en que nadie vaya a la cárcel. Bueno, pues los españoles decentes sí lo tenemos. El que roba, que vaya a la cárcel. O va a ir el robagallinas y no va el tío que maneja 680 millones de euros 10 años. No, hombre, es que ya está bien, que falta de coraje, ¿eh? Bueno, hoy parece que cambia el turno. Claro, pues si lo hace Feijóo, sabe que vamos a estar esperando con la mirilla, lo ha hecho Cuca Gamarra. El mayor caso de corrupción de la historia de España. Un caso de corrupción en el cual están condenados 2 presidentes del Partido Socialista. Y una vez que se conoce la sentencia y que por tanto la sentencia ya tiene no deja ningún lugar a duda, lo que toca es que las sentencias se cumplan y no que ahora el gobierno se plantee el indulto. Bueno, aleluya. Alguien del PP ha salido a defender algo obvio, por otra parte. Bien, este es un país que está a punto de... Yo no sé si tenemos estrés postvacacional o nos lo causan los políticos que tenemos. No lo sé. Pero claro, haciendo este tipo de declaraciones, no sé si visteis ayer la entrevista, bueno, por llamarla de algún modo, ese colegueo
que mantuvo el presidente del Gobierno en la cadena pública de televisión. Si no lo visteis, tampoco os perdisteis gran cosa. Tengo que deciros... Xavier, no lo veo nunca. Bueno, tengo que deciros que había fútbol y que ha sido desastroso en términos de audiencia lo que ha conseguido la entrevista de Javier Fortes al presidente del Gobierno. Pero sí que hay que destacar al menos dos cositas de lo que dijo. La primera es una verdadera antología. Si me permite la expresión, salvo una invasión zombie, creo que este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas, como es una pandemia, la peor pandemia en los últimos 100 años. Tampoco en eso estamos de acuerdo, presidente, porque la invasión zombie la ha producido usted con algunos de los ministros a los que ha convertido en tal cosa en este gobierno. Son los que dicen que quieren tope de los precios alimentarios, los que dicen que quieren tope para los precios hipotecarios, los que... Todos estos que usted a veces hace caso, a veces disimula, a veces no está de acuerdo, pero tampoco les aparta del gobierno, esos son los zombies. La verdadera invasión, como dice usted, de plaga zombie, la ha producido precisamente usted. Bueno, y entre esas cosas de los zombies, pues está, lógicamente, lo del tope hipotecario, que al menos hay que decir que ahí Sánchez mantuvo el tipo, dentro de lo que es la cosa que planteaba Echenique ayer, que era un demencial. Pero bueno, Sánchez dijo que eso no era posible. A ver, los topes a las hipotecas no están permitidos en el Tratado de la Unión Europea, pero comparto el análisis que hace Unidas Podemos en este caso, y también la UGT hace escasos días presentó una propuesta en ese ámbito de que el endurecimiento de la política monetaria, necesario por cierto, para de alguna manera controlar desde la política monetaria la evolución de la inflación, pues no se traslade a un aumento de las hipotecas que evidentemente pongan mayores dificultades a unas familias que ya están sufriendo mucho el alza de los precios. También es cierto, y esto es lo que me gustaría compartir con los telespectadores, que eso explica el que el Gobierno de España haya propuesto un gravamen sobre los beneficios extraordinarios, y subrayo, extraordinarios, de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras. Llámele impuesto, hombre, no le llame gravamen porque eso es un edulcorante absurdo, ridículo. Todo el mundo sabe de qué está usted hablando. ¿Qué significa gravamen? ¿Impuesto? Evidentemente, es un impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio. Entonces, en cualquiera de los dos lados, si fuera sobre el patrimonio, que yo veo en la prensa que le dan menos importancia a decir, sería como una confiscación. Oiga, usted le pongo la pistola en el pecho y dice, deme 2.000 millones. Su grupo, denme 2.000 millones de euros. ¿O 2.000 qué? ¿Por qué? Pues porque sí, démelo. Si es un impuesto, tiene que haber un baremo y un tipo en relación a unos ingresos, gastos, tal, y un rendimiento, una cuota en la aplicación de un tipo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues todavía no se sabe muy bien, pero en cualquiera de los dos casos es algo absolutamente ilegal. Es ilegal y va en contra de la Constitución, porque la Constitución establece el principio de libre empresa, de libre iniciativa, que usted no puede gravar de una forma especial, sino tiene que poner un impuesto general. El impuesto de sociedades es un impuesto general para todas las empresas, con un cuadro de ingresos, de gastos, de determinación de base imponible, deducciones y todo esto. Eso es. Entonces, sea por un concepto o por otro, es ponerle una pistola a la banca española diciendo, usted me va a dar 2.500, además es que lo cuantifican antes, usted me va a dar 2.500 millones de euros. ¿Y esto por qué? ¿En base a qué? Porque el impuesto de sociedades tampoco saben lo que van a conseguir de la banca este año 22. Y a las eléctricas, que lo mismo les cae. Y las eléctricas, otro tanto. Sí, yo aquí veo dos cuestiones. Bueno, la primera respecto a la banca y las eléctricas, pues ahora resulta que el gobierno va a decidir si un beneficio es alto, medio o bajo, ¿no? Y en función de eso va a gravar sobre ese beneficio. Entonces, bueno, no hay mejor medio, ¿no?, para ahuyentar a los accionistas. Pero por otro lado, lo que veo es que ya ese discurso que hemos tenido a lo largo de este tiempo, ¿no?, de hay que subir los impuestos, hay que, ¿no?, pues ya no funciona tan bien, ¿no?, porque efectivamente ya los ciudadanos se están dando cuenta de que se están pagando unos impuestos
altísimos, ¿no? Entonces ya ese gratis no funciona tampoco, ¿no? Porque se sabe quién lo va a pagar. Entonces están moviendo, digamos, la estrategia hacia el control de precios. Es decir, ya no vamos a gravar más. La intervención de precios. Sí, sí, bueno, la intervención de precios. Es decir, ya no vamos a hablar de subir impuestos porque los estamos subiendo cada día, ¿no? Que los precios suben, ¿no? Y que la inflación se mantiene alta. Y entonces ahora vamos a hablar, ¿no? de control de precios, ¿no? De intervención de precios. Topar precios. No, es decir, ahora es nuestra herramienta, ¿no? Para tratar de comunicar que estamos gobernando y que tomamos decisiones. Y entonces, bueno, pues yo creo que difícilmente se tomarán, porque siendo la intervención de precios a corto plazo puede funcionar en el sentido de que el que no es consciente de lo que ocurre, ¿no? Pues puede aplaudirlo, pero a medio plazo se va a ver, pues bueno, que la oferta disminuye, que empezamos con el racionamiento, y esto no ha ocurrido solo en Venezuela o Cuba, ¿no? Sino que le ocurrió a Nixon en los años 70 también. Es inconstitucional, porque es que además en España existe un régimen de libertad de mercado. Y entonces el mercado funciona con el juego de oferta y demanda, y el precio funciona así. El precio no lo determinan como hacían en la URSS, que sacaban en el boletín oficial de la URSS todos los productos para que con su precio para ese año, o el precio que fijan en Venezuela o en Cuba. Esto es una gamberrada más del ejército de zombies que hay detrás de Sánchez, en el que tengo que decir que algunos se han mantenido firmes al timón, como por ejemplo Luis Planas, el ministro de Agricultura, que no ha pasado por esta charlotada pues en ningún punto de los ya muchos días que hablamos de ella. Sí, ayer viendo un momento, una intervención de una tertulia, era en la 1, me parece, era una cosa tremenda lo que estaban comentando los sectarios socialistas, que era, decía, es que la banca, como antes de ayer había subido las cotizaciones, dice, es que la banca solo ayer ha ganado 12.000 millones. Dice, ¿cómo? Si ha subido la cotización, ¿cómo puede decir usted? Una cosa es ganar y otra cosa es la cotización de las empresas, de la sociedad, de las acciones. Y es que ganar es beneficio. Es que es tremendo la confusión que hay, pero es que hay una demagogia, es que han ganado 12.000 millones, ¿y qué son 2.500 millones? Nada, pero es que ayer bajaron y hoy pues igual han bajado otra vez, no sé hoy lo que ha pasado. Quien recibe el beneficio de la subida o la bajada son los accionistas. Claro, es que estamos hablando de cosas distintas. Hilar demasiado fino para según qué zombies. Hay zombies pero que es que confunden a la opinión pública, que es en la 1. Bueno, quiero comentar con vosotros algo que tiene, desde mi punto de vista, un gran mérito. Poner cosas en el eje central del debate, cuando la Agenda 2030, los compromisos, algunos desconocidos y ocultos, que dicen los americanos que hay 2 docenas de países en el mundo y 4 en Europa donde Putin está financiando partidos políticos. Ahí lo dejo porque no tengo más información. Cuando la tenga seguiremos. Pero, hombre, tiene mucho coraje que alguien vaya al Congreso y diga, oiga, ¿piensa usted en la soberanía energética? Oiga, ¿y por qué no hacemos un referéndum para ver qué dicen los españoles de la energía nuclear? Ella ha sido Santiago Abascal. Y este Gobierno puede en este momento decidir hoy que se reabre la central nuclear de Garoña. Este Gobierno puede detener la voladura de centrales térmicas. Y este Parlamento puede votar mañana la derogación de la ley climática, que es un suicidio para los españoles. No nos haga caso a nosotros. Pregunte a la gente, en vez de sacarse fotos con la gente que le están saliendo tan mal, utilice el artículo 92 de la Constitución y consulte a los españoles si quieren seguir pagando la energía más cara o si quieren explorar sus propios recursos naturales. La exploración de los recursos viene a cuento de que están por ley prohibido la exploración y la explotación, las dos cosas. No hay país en Europa que se haya atrevido a tanto, pero es el furor de la chapa 2030. Sí, no, pues está muy bien, la propuesta está muy bien, es una cosa muy clara. Oiga, pues vamos a hacer una consulta, vamos a hacer un referéndum consultivo, y usted sabrá quién está con
la Agenda 2030, quién está a favor de los molinillos de energía solar fotovoltaica y quién está a favor de una energía barata. Si es que además tener una energía barata, que siempre será a un precio muy correcto, muy caro, tener una energía barata es básico para la economía española, para la reindustrialización, porque no sé si estamos en el 15 o el 16% del Producto Interior Bruto en industria, pero para el consumo, y además es un elemento de inflacionario bárbaro. Si usted quiere bajar los precios, o que bajen los precios sin intervenir, ni topar, ni nada, baje la factura de la energía. Porque siempre hemos comentado muchas veces aquí que más del 50% del precio de la electricidad son impuestos. Bueno, asistimos estos días o actualmente, ¿no?, a las consecuencias, ¿no?, de un mecanismo diseñado por la Unión Europea, ¿no?, que es el mercado marginalista, ¿no?, o el denominado mercado marginalista para calcular el precio mayorista, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo que ha hecho es que mientras el gas era barato, ¿no?, pues los consumidores, digamos, pagaban un sobreprecio sobre el resto de energías, pero bueno, nadie protestaba porque el precio final era barato. Ahora ese mercado, ese instrumento, ¿no?, de intervención pura y dura, pues ya no funciona, ¿no? Y entonces estamos sufriéndolo todos. Porque en realidad, claro, en lugar de buscar fuentes, ¿no?, alternativas que complementen todo mientras, ¿no?, e ir avanzando, ¿no?, hasta que tienes unas que dominan sobre otras, pues en este caso no. Lo que se hizo es vamos a penalizar, vamos digamos, a nombrar pecadoras, ¿no?, a ciertos tipos de energía y las vamos a suprimir. Y como fanatismo ideológico. Sí, fanatismo ideológico, pero bueno, yo creo que hay que reseñar que hay dos países en Europa fundamentalistas en este tema, que eran, bueno, Alemania y España, ¿no? O sea, Alemania ya se borró. Por eso he dicho era. Alemania, que tiene verdes en el gobierno, por eso he dicho está por reestudiar el no a las energías nucleares y han puesto en marcha las centrales de carbón. Vamos, se han olvidado de las emisiones. Claro, pero ahora nos quedamos nosotros liderando el movimiento ecologista. Porque la industria en Alemania es vital para su Producto Interior Bruto y para el empleo de la población. Entonces no tienen más remedio. Están en Europa, como comentabas antes, intentando poner un tope, pero no a los precios, sino a los beneficios que puedan obtener las compañías eléctricas procedentes de las energías renovables, a esto de los 180 euros por megavatio hora. Y es curioso el distinto concepto que hay en Europa, que es limitar el beneficio, y en España, que es un impuesto sobre las eléctricas. Con lo cual aumenta más todavía los precios de la electricidad, de alguna forma, lo cual es un lastre para el desarrollo económico, la economía. Es que son conceptos completamente distintos. Es lo que tiene si gobiernan los zombies. Sí, claro, lo que tiene, no hay más duda. De todas maneras, limitar el precio es también una palabra intervencionista. También, sin duda. O sea, que no, lo que tienes que hacer es liberar el precio. Entonces, liberar todas las energías, o sea, y que no estén condicionadas una por la otra para poder subvencionar de esa manera, ¿no?, a la inversión. Y sí. Bueno, hay que liberar nuevas formas, sea el hidrógeno verde, sea lo nuclear, sea lo que sea, porque si no, el futuro de Europa está seriamente comprometido. Os agradezco mucho vuestra presencia en el programa, vuestras opiniones todavía más, a ustedes su paciencia e interés desde sus hogares. Les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. El Tribunal Supremo ha hecho pública, por fin, la sentencia de los ERES que condena a José Antonio Griñán a 6 años de cárcel. Dice la sentencia que esas ayudas cuestionadas, las de los ERES, se administraron, se gestionaron ilegalmente, que esos fondos se administraban de forma discrecional, que había mucho despilfarro, que se utilizó mal el dinero público y, lo peor, que tanto Griñán como buena parte de los condenados
podrían haber evitado el fraude y no lo quisieron hacer. Hay 2 votos particulares de 2 magistradas que no están de acuerdo y que se aferran a la idea de que Griñán no estaba en el reparto de esos fondos, con lo cual es cuestionable su malversación, que es el origen de la sentencia de 6 años de cárcel. Pedro Sánchez todavía no se ha pronunciado sobre el indulto, como han hecho, eso sí, varios líderes socialistas y varios expresidentes también. Veremos qué nos depara esto en el futuro inmediato, no crean. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Si cabía alguna duda sobre la inocencia de Griñán, el Supremo hoy las ha despejado todas. La Sala de lo Penal confirma que tanto él como el expresidente socialista Chávez conocieron y consintieron el descontrol absoluto de la trama de los ERE y, por cierto, atribuye a Griñán un papel clave como consejero de Economía que era. El Supremo confirma así las penas de los expresidentes andaluces y deja a Griñán a un paso de la cárcel. El Tribunal Supremo es claro, Chávez y Griñán fueron conscientes y consintieron el descontrol absoluto de los ERE. Semanas después de que se conociera el fallo que confirmaba la pena de inhabilitación para los 2 socialistas y la pena de prisión para Griñán, hoy se ha publicado la resolución de más de 1.200 folios que refleja lo siguiente. Griñán tuvo conocimiento de la ilegalidad del criterio de presupuestación que se venía utilizando para evitar el cumplimiento de la normativa sobre subvenciones y tuvo conocimiento también de las ilegalidades que se venían produciendo en la concesión y pago de las ayudas, haciendo posible con su pasividad que esta situación se prolongara. El Supremo considera que la Consejería de Economía concedió ayudas irregulares, que Griñán era consciente, que se ejecutaron a pesar de constantes advertencias y se actuó con la finalidad de evitar los controles. Su abogado José María Calero ha explicado que con alta probabilidad presentará un incidente de nulidad contra la sentencia del tribunal. Además, plantea un recurso de amparo ante el Constitucional, a lo que llega tarde, porque su plazo de 30 días ya ha caducado. La sentencia cuenta con 2 votos en contra. Las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo consideran que la decisión del tribunal vulnera la presunción de inocencia. Se basa en una mera especulación sin prueba seria y sólida. Después de más de 1.200 folios, donde queda claro que Griñán fue culpable, ¿qué más sería necesario? Y otra pregunta, ¿qué pasa ahora con ese posible indulto a Griñán? Bueno, ahora que la sentencia ha sido notificada, el Gobierno puede empezar a tramitar ya esa medida de gracia. Antes, eso sí, de tomar su decisión, el Ejecutivo va a deber recabar los informes del Tribunal Sentenciador, es decir, de la Audiencia de Sevilla. Vamos a ver si lo podemos ver, de la Fiscalía y de las acusaciones particulares. Aquí lo ven. El Ministerio de Justicia, por cierto, no está atado al pronunciamiento de estos órganos. Aunque su informe sea negativo, podrá conceder el indulto con la condición, eso sí, de que si el tribunal es el que se opone, el indulto podrá ser solo parcial, como pasa en la mayoría de las ocasiones. El siguiente trámite será su aprobación mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros y posteriormente se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Hoy en el Congreso se ha librado el primer debate formal en el formato de sesión de control al Gobierno entre el Gobierno y la oposición. Afortunadamente esta vez se ha centrado en problemas que atañen a los ciudadanos y, eso sí, ha habido muy pocos avances en las soluciones porque Sánchez no está dispuesto a aceptar las que le propone la oposición. Puntuales han entrado los diputados al Congreso, también el presidente y su amplia cartera ministerial. Ocupen sus escaños, por favor. La crisis energética ha centrado la sesión. Sánchez ha sacado pecho y presumiendo en respuesta a Vox de ir por delante de Europa a la hora de tomar medidas, por ejemplo, para luchar contra la inflación. Si algo podemos concluir con toda humildad, con toda la dificultad que tenemos por delante, es que en materia energética no hay gobierno más creíble ahora mismo en Europa que el gobierno de España. En su turno, el Partido Popular no se ha quedado corto y le ha espetado a Sánchez que deje los insultos y se abra a aceptar las propuestas del equipo de Feijóo. Le propone el Partido Popular medidas, soluciones reales para la España real, esa que usted no puede pisar, pero que pide soluciones y menos enfrentamientos y menos descalificaciones. Pero el presidente del Gobierno se niega e insiste en el ataque a la oposición. Señora Gamarra, de verdad, no sé por qué me ríe. ¿Están ustedes realmente pensando en los españoles cuando votan que no a favor de las medidas que benefician a la clase media y trabajadora de este país?
¿Por qué no aplica las medidas que le hemos pedido desde el Partido Popular para devolver a los ciudadanos ese exceso recaudatorio? ¿Por qué no incentiva el ahorro energético con bonificaciones en las facturas? Los bandos hoy han estado bien definidos, con y sin corbata. Abascal le ha reprochado al presidente su renuncia a explotar los recursos energéticos con los que cuenta España, reivindicando soluciones como, por ejemplo, la derogación de la ley climática. Este gobierno puede detener la voladura de centrales térmicas y este Parlamento puede votar mañana la derogación de la ley climática, que es un suicidio para los españoles. No nos haga caso a nosotros. Y ha tenido tiempo para tirar de ironía recordando el micro abierto en su entrevista del día anterior. Bueno, muy bien, ¿no? Pero la puntilla ha venido por parte de Rufián. Hoy ya hay gente con el mismo miedo que hace 10, 15 años a recibir el recibo de su hipoteca. Y esto les puede llegar a arrasar. Una advertencia que no viene de cualquiera, sino de sus socios de esta legislatura, de la Esquerra. Bueno, ya han escuchado la propuesta en materia energética de Santiago Abascal. El líder de Vox se ha manifestado en varias ocasiones a favor de reabrir las centrales nucleares y hoy le ha pedido a Pedro Sánchez someter este asunto a un referéndum. Y este gobierno puede en este momento decidir hoy que se reabre la central nuclear de Garoña. Este gobierno puede detener la voladura de centrales térmicas y este Parlamento puede votar mañana la derogación de la ley climática, que es un suicidio para los españoles. No nos haga caso a nosotros. Pregunte a la gente, en vez de sacarse fotos con la gente que le están saliendo tan mal, utilice el artículo 92 de la Constitución y consulte a los españoles si quieren seguir pagando la energía más cara o si quieren explorar sus propios recursos naturales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asume claramente que tanto la banca como las empresas eléctricas vayan a presentar recursos ante esos nuevos impuestos que ayer se aprobaron por parte del Gobierno y sus mayorías y que, desde luego, el Gobierno no quiere que se llamen tal, quiere que se les llame gravámenes. Yo creo que las empresas energéticas y las empresas financieras, o mucho me equivoco, van a intentar presentar recursos contra todo aquello que realmente merme su cuenta de resultados. Lo harán con las figuras fiscales procedentes del consenso europeo, lo harán con las que puedan establecer los Estados miembros, pero yo estoy bastante segura de que toda la seguridad jurídica que acompaña, por lo menos al Gobierno de España, en la elaboración de las normas va a estar presente. Y también creo que por parte de la Comisión se extremarán las medidas para que haya seguridad jurídica. Bueno, las diferencias internas en el Gobierno sobre las medidas económicas siguen siendo más que evidentes. Pedro Sánchez zanjó anoche el debate sobre topar el precio de las hipotecas que proponen sus socios de Podemos. Asegura que dichos topes no están permitidos por la Unión Europea. Los topes a las hipotecas no están permitidos en el Tratado de la Unión Europea, pero comparto el análisis que hace Unidas Podemos en este caso y también la UGT hace escasos días presentó una propuesta en ese ámbito. Hoy Santiago Abascal ha propuesto un referéndum sobre el futuro energético en el que una de las piezas clave es la energía nuclear en España. Es un paso adelante, clave si queremos llegar a una independencia energética efectiva en este país. Existen, miren, dos opciones, no hay más. El hidrógeno verde, que es un esfuerzo que requeriría inversiones importantísimas, dicen los expertos, que más allá de los 300.000 millones de dólares y que tiene algunos inconvenientes todavía no resueltos en el plano tecnológico. El otro vector de la ecuación es la energía nuclear, no hay más. En este sentido, España se queda atrás en la reflexión que están haciendo el resto de los socios europeos sobre la conveniencia de recurrir a la energía nuclear. Fíjense, incluso Alemania, que tiene a los verdes en el gobierno, la está empezando. El Reino Unido, que les voy a contar, y ha puesto en marcha nuevas centrales nucleares, alguna de ellas muy cerca de Londres, o incluso Finlandia, que está haciendo lo propio. Lo nuclear es tabú para este gobierno. Están en el fanatismo medioambientalista de la Agenda 2030. De ahí que haya que agradecer una vez más a Vox el haber ampliado el debate de lo posible en términos políticos. El tabú por fin se empieza a desarrollar en la mesa en la que los políticos están obligados a hablar. El argumento pronuclear estaba encerrado en las mazmorras, en los cuartos oscuros del gobierno y mira tú por dónde, parece que hay alguien que empieza a ponerlo en solfa.
En España quiero recordarles que tenemos en este momento en funcionamiento 5 centrales nucleares, 7 reactores en ellas, ¿verdad? Que el Gobierno no quiere renovar esas licencias, esas concesiones, para que durante más tiempo estén aportándonos energía, y que la verdad es que encontramos el momento más favorable en Europa para que nos ayuden a progresar en la energía nuclear. Tenemos un plazo muy limitado. Francia está dispuesta. ¿Y qué haremos nosotros manteniendo el dogma medioambiental, eso de que puede producirse un accidente? Mira, si tenemos al país de al lado, que va a tener más centrales que nunca. La nefasta gestión económica del Gobierno se refleja ya en las encuestas. Ni las últimas ayudas anunciadas por Sánchez ni la campaña de ataques a Feijóo han servido para lo que buscaba Sánchez, para dar ese vuelco a los sondeos. Según una encuesta publicada hoy por El Confidencial, los populares siguen a la cabeza y arrancan el curso con una ventaja de más de 7 puntos respecto al Partido Socialista. El bloque de la derecha unaría en estos momentos casi un 50% de los votos frente a una izquierda que sigue alicaída y que en el caso del PSOE perdería, aquí lo ven, unos 25 escaños respecto a 2019 y en el caso de Podemos unos 10. El presidente Pedro Sánchez se agarra ahora a lo que puede para justificar esta debacle. Asegura Sánchez que, menos una invasión zombie, este Gobierno ha tenido que hacer frente a lo inimaginable. Si me permite la expresión, salvo una invasión zombie, creo que este Gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas, como es una pandemia, la peor pandemia en los últimos 100 años. Y Sánchez sigue valiéndose de las instituciones públicas para lavar su imagen. En plena crisis de los precios, atención a lo que se dedica el presidente del CIS. Tezanos ha invertido varios miles de euros en una encuesta para asegurar que fue Sánchez el que ganó el último debate en el Senado. Tezanos sitúa al presidente como ganador, aquí lo ven, con un 29% de los votos, frente a un Feijóo que se hizo con el apoyo del 24% de los encuestados. Lo más interesante, bueno, pues que este sondeo refleja que casi un 79% de los entrevistados no siguió este famoso debate. La Unión Europea ha presentado hoy su plan especial de ahorro energético. No se va a topar el gas, eso queda descartado, pero sin embargo hay planes de unos impuestos que gravarán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Con ello se piensan recaudar 140.000 millones de euros y sin duda alguna va a ser un argumento de peso que vendrá a reforzar las tesis de Pedro Sánchez. Ursula von der Leyen impone una reducción diaria en el consumo eléctrico a los países miembros que los gobiernos tendrán que seguir. Bruselas quiere reducir un 10% el consumo eléctrico y establecer un impuesto del 33% a las petroleras, unas medidas que darían 140.000 millones según la presidenta de la Comisión Europea. And overall, our proposal will raise more than 140 billion euros for member states to cushion the blow directly. El objetivo es recortar en un 5% la demanda en las horas punta. Aún así, no está del todo claro cómo van a aplicar esta norma, ya que hay diferencias entre las horas punta entre los países del norte de Europa y los del sur. Y es que desde que España aplicó la excepción ibérica, las horas más caras han cambiado. Desde las 10 hasta las 7 es un 42% más barato que en las horas nocturnas, por lo que el gobierno español deberá aprobar medidas de ahorro a partir de las 8 de la tarde. Por su parte, la Comisión sigue estudiando la manera de topar el precio del gas. Entre las alternativas se encuentra apuntar al gas ruso y topar los ingresos del Kremlin, medida que cuenta con el rechazo de Alemania. Desde Europa confían en que esta medida se pueda seguir, ya que Alemania ha conseguido reducir sus compras desde el 55% al 26% en los últimos meses. También se encuentra una segunda opción, que es limitar el precio de todo el gas importado, que no solo afectaría al gas ruso, sino que toparía el precio de toda la energía que llega a los miembros, incluida la argelina. Una decisión que Naturgy no ve del todo bien al estar negociando la renovación del contrato con Argelia. Además, la medida provocaría tensiones con Noruega, el gran salvavidas de gas de la Unión Europea, que durante los últimos meses el país ha participado en la estrategia de desconexión del gas ruso. Los 27 avanzarán al respecto el próximo 30 de septiembre, donde serán citados por segunda vez para definir medidas que quedan por perfeccionar. Y entre tanto, los precios de la luz y la gasolina siguen sin dar un respiro a los consumidores. La electricidad sube hoy un 16,3% y el diésel sigue escalando muy por encima de la gasolina. Los expertos advierten de la escasez de este combustible de cara a este invierno.
La luz nota una importante subida. El precio medio de la electricidad asciende este miércoles a un 16,3%, situándose en 257 euros el megavatio hora, muy por encima de los 221 de ayer. Es el resultado de sumar la media de la subasta mayorista a la compensación que pagará la demanda a las centrales eléctricas por la aplicación de la excepción ibérica. Es decir, de los 133,61 euros de media en el mercado mayorista hay que sumarle la compensación de 123,4 euros a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la tarifa regulada. La luz sube a pesar de que el gas baja desde finales de agosto, cuando se llegó a pagar 346 euros en la media europea. Ayer se situó en los 145. Pero la luz no es la única que sube, también el diésel. Tras un mes de septiembre en el que todos los días el gasóleo ha estado más caro que la gasolina, hoy se encuentra el diésel a 1,92, casi 20 céntimos más que el otro combustible. Se vuelven a rozar los 2 euros el litro tras un verano de continuas bajadas. Los expertos avisan, puede venir un invierno de constantes subidas por 3 motivos principales. Menos diésel que viene desde Rusia, falta de flexibilidad de las refinerías a la hora de sustituir el petróleo ruso por otro para seguir generando diésel, y las calefacciones. Los mercados anticipan escasez de cara al invierno. Por ello, vayan ahorrando, que vienen unos meses de frío muy caros. Argelia ha dejado de enviar a España gas licuado a través de barcos metaneros. Eso sucedía en julio, justo cuando empezaron a reducir el envío de gas natural a través del gasoducto que todavía nos mantiene, con el que fuera nuestro gran proveedor. Son consecuencias de la entrega del Sáhara Occidental que hizo Sánchez al rey de Marruecos. Turner, filial de ACS, ha sido reconocida por la excelencia de sus proyectos, la diversidad y el entorno de seguridad en el que desarrollan su trabajo sus más de 100.000 empleados. Entre algunos de los logros, la publicación Engineering News Record, que por cierto ha nombrado a ACS como el mayor contratista internacional por 11 años consecutivos, ha premiado proyectos de Turner como el Departamento de Salud del Condado de Shelby, en Tennessee, o la sede BART, en California. La exdiputada de las CUP, Ana Gabriel, ha comparecido hoy ante el Tribunal Supremo. Llevaba 4 años huida. Hoy se ha sentado frente al juez instructor del Procés, Pablo Llarena, y veremos a ver en qué queda la cosa. No habrá ningún tipo de castigo, digamos, de privación de libertad. Lo que se está investigando es su presunta desobediencia, y eso pues es una multa y una inhabilitación. Vamos a verlo. La exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, ha comparecido hoy ante el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para ser notificada del auto de procesamiento por un delito de desobediencia en relación al golpe de Estado independentista acaecido en Cataluña. En su comparecencia ha dicho que huyó a Suiza por motivos personales y niega que cometiera desobediencia porque no recibió ningún requerimiento del Tribunal Constitucional instándole a no seguir adelante con las leyes soberanistas. Per tant, doncs esperem que la causa o s'arxivi o s'enviï a Barcelona. Recordemos que Ana Gabriel se entregó por sorpresa a la justicia española el pasado junio después de más de 4 años huida, y todo ello con el objetivo de regularizar su situación procesal. La exdiputada de la CUP, que se refugió en Suiza, fue procesada en marzo de 2018 por un delito de desobediencia, encontrándose así fugada desde julio de 2018 hasta la vuelta voluntaria. Por su parte, diferentes grupos parlamentarios han demostrado su apoyo a la golpista. Creemos que las aguas deben volver a su cauce, esperemos que hoy Ana Gabriel salga sin ningún contratiempo i se solucione su problema. Avui estem aquí per expressar tot el nostre suport personal i polític a l'amiga i companya Ana Gabriel, i també a través d'ella a totes les persones represaliades tant a l'interior com en l'exili. A su vez, desde el grupo parlamentario Vox están convencidos que la golpista miente. Ha mentido. En nuestra opinión, una vez más no ha dicho la verdad. Porque, ¿cómo se puede negar que tenía perfecto conocimiento, al igual que creo que todos los españoles? Y a la pregunta de si es condenada, ¿el gobierno la indultaría?, ha sido muy contundente. Pues seguro. Pues miren, seguro. Este gobierno que tiene como aliados a los enemigos abiertos de España, que busca cualquier excusa para poner en la calle a los terroristas, a los asesinos múltiples, a los golpistas, ¿cómo no? Saldrá al auxilio. Pues bien, el juez advierte a Ana Gabriel su obligación de comparecer cuantas veces fuera llamada, además de exigirle facilitar un domicilio y un número de teléfono donde ser localizada.
Nos vamos ahora a Ucrania. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha hecho hoy una visita sorpresa a una de las ciudades recién liberadas por sus tropas, la ciudad de Izium. Allí ha asegurado que su horizonte es muy claro ahora, la victoria. El mandatario ha participado en una ceremonia en la que fue izada la bandera ucraniana y ha felicitado a los soldados que han formado parte de la liberación de la ciudad. El avance ucraniano en el noroeste del país, por cierto, no está sentando nada bien a los rusos. Kiev acusa ahora al Kremlin de venganza. Según la Policía Nacional Ucraniana, Rusia habría recluido y torturado a cientos de ciudadanos en sótanos en la ciudad de Valaquia después de que Ucrania haya recuperado la localidad en los últimos días. Y Estados Unidos acusa a Rusia de financiar con 300 millones de euros a candidatos políticos y partidos afines de otros países. Albania, Montenegro, Madagascar y Ecuador son algunos de estos países que formarían parte de esa campaña encubierta, entre los que también figurarían, por cierto, otros estados europeos. Este procedimiento, según Estados Unidos, se habría planeado desde el año 2014 y su objetivo sería debilitar a los sistemas democráticos. Los británicos hace ya un par de horas que están presentando sus respetos al cuerpo ya sin vida de Isabel II en el Palacio de Westminster. Hasta allí ha llegado acompañada de la familia real, con el rey Carlos III al frente y de todo el boato perfectamente diseñado desde hace no se sabe los años, ensayado ayer por la noche, y que según el Ministerio de Cultura británico, por lo menos va a haber 35 horas de cola frente a la entrada del Palacio de Westminster. Bueno, y todo apunta a que el reinado de Carlos III va a estar bastante marcado por la polémica. A las anécdotas protagonizadas esta semana por el nuevo monarca hay que añadirle un asunto que escuece especialmente a los ingleses. El hijo de Isabel II no tendrá que ingresar ni una libra a las arcas del Estado por la herencia de su madre. Carlos III no tendrá que pagar impuestos por recibir la herencia millonaria de casi 500 millones de euros de su madre. Y la pregunta es, ¿por qué? Una ley de 1993, aprobada por el gobierno del conservador John Major, exime de pagar este tributo a las arcas del Estado siempre y cuando esta herencia se produzca de soberano a soberano. La norma creada ex profeso para la corona quedó también avalada por el premier David Cameron en 2013 en un memorándum sobre la fiscalidad real. Y por la misma, la entonces monarca quedaba dispensada por ley de hacer frente al pago de una tasa del 40% al heredar el patrimonio y que, por el contrario, sí que se aplica a los británicos cuyos bienes legados superan los 375.000 euros. El tipo impositivo del nuevo monarca es cero y es así salvo que él mismo decida voluntariamente lo contrario. Su madre, la reina Isabel II, lo hizo en el pasado, tributar por sus bienes aunque de manera simbólica. Y se comprometió a abonar cada año también su entonces madre y su hijo cuando era príncipe de Gales un 40% al Tesoro británico, una cantidad sin embargo reservada y confidencial. La noticia fue entonces recibida como un éxito por parte de los británicos que recibían en condiciones de igualdad a la monarquía, pero también fue muy criticada porque necesitaba la reina de la bondad del pueblo para reconstruir su residencia de Windsor. El memorando de 2013 justifica su postura en que hay una diferencia entre lo que son los bienes del monarca como soberano y lo que pertenece con carácter privado y particular, y según la norma no tiene por qué asumir el pago de una fortuna de la que en realidad no puede disponer por tal cargo. Joyas reales, obras de arte, mobiliario, viviendas y residencias oficiales y todo lo que conllevan títulos como el de Lancaster. La ley habla de que la monarquía británica ha de ser independiente del Estado y preservar su patrimonio con un grado de independencia financiera del gobierno de turno. De lo contrario, si Carlos III tributase al 40% por su herencia, mermaría esta autonomía. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos que pasen una feliz noche. Y más si es en nuestra compañía, ya saben, ahora les dejamos con En Dos Continentes y no se pierdan al Gato al Agua con Santiago Abascal como protagonista. Hasta mañana.